Bien, ya estamos al aire, como no, esto es en vivo. Sí, En vivo. así mismo es. Mira, Danilo, tenemos pautado conversar con el doctor Franklin García Fermín, Miembro importante del PRM. miembro importante de la Comisión Política del PRM, del equipo con que Luis Abinader cuenta, y ex rector de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Él todavía no está, lo que nos da oportunidad para pasar revistas rápidas, algunas cosas. Mira, me sorprendió, Danilo, ver en un cortito, en El Espía, creo que es la sección que ellos titulan El Espía, en el Diario Libre, la interrogante de si el señor Domínguez Trujillo, sí, el Domínguez nieto del dictador, Ramfis Domínguez Trujillo. Ramfis Domínguez Trujillo, la madre que quería tanto a su hermano, que le puso el alias del hermano que como cualquiera nombre. cree que él es hijo de Ramfis. Sí, sí. Y no, es hijo de Angelita, la hermana de Ramfis. Nacido en Nueva York. Nacido en Nueva York, de doble nacionalidad. Exacto. Porque la Constitución nuestra, que es bastante generosa con los dominicanos, aunque otros la han querido aprovechar para meter como dominicanos a los que no lo son. Así es. Realmente establece que aunque usted esté en cualquier rincón del mundo y tenga otra nacionalidad, usted sigue siendo dominicano. Sí, sí. Y puede reclamar la nacionalidad si demuestra que sus abuelos o bisabuelos fueron dominicanos. Claro, y por supuesto, en este caso, la madre, el padre y el abuelo. Sí, ¿Y qué abuelo se gastó el hombre? Sí. Fueron dominicanos. Pero bien, yo digo, estoy hablando en pasado porque su madre está viva, Angelita. Sí, que es el segundo matrimonio de Angelita. Sí, entonces, ¿qué pasa? Que al hombre, iba a decir al joven, pero ya no es joven. No, hombre. Al hombre le ha cogido con aspirar a la presidencia. Hay unos impedimentos de tipo constitucionales que son todavía mucho más enredados y complicados para los fines. Que la ley antitrujillista. Exacto. O sea, son más puntuales y precisos. Son precisos. Ahí tiene un valladar. Tiene un valladar. Por ejemplo, el tema, lo de la doble nacionalidad, bueno, nada más tiene que renunciar a la de allá. Sí. Es dominicano, es dominicano, aunque no naciera aquí. Bueno, pero ¿qué pasa? Que tendría que renunciar a la nacionalidad norteamericana. En Miami fue que nació. No, en Nueva York. En Nueva York. Sí. Renunciar a la de allá, pero ¿qué pasa? Que tendría que tener unos 10 años de renuncia efectiva. De renuncia efectiva y de residencia. Sí, tiene que residir 10 años ininterrumpido. Entonces, él tiene cédula dominicana. Pues tiene cédula. Sí. Pero resulta que no tiene ni la residencia ni tiene el tiempo. Sí, no ha renunciado a la nacionalidad norteamericana. En el supuesto que él pudiera ser candidato, no va a ser en el 20. No. Tiene que sumarle mucho después del 20 para poder... podría ser en el 27 o en el 30 por allá. De todas maneras, parece que hay algunas plataformas políticas que ya se le han ofrecido. Él tiene un partido, ¿cómo es que se llama? Nueva Esperanza, algo así. Esperanza Democrática, algo así. Algo así. Pero bueno, mientras tanto, hay versiones por ahí. Yo tenía esa versión, pero bien. Y aunque teníamos ayer al presidente del PDI aquí, a Ismael Reyes, nuestro querido amigo. Que dice que le dio una buena recepción en su residencia. Lo recibió en su casa. Y el periódico El Diario Libre de hoy dice en El Espía, que se pregunta más bien, que si el hijo de Trujillo, si no se le abrieran las puertas por el partido que él quiere que le reconozca a la Junta, que si pudiera hacerlo por el PDI. El problema es que no es el partido el problema, sino es él. Sí, o él es que los tiene los problemas, no el partido. Así es. El impedimento lo tiene el impedimento. Con su condición de nacionalidad. Y aun cuando estuviese disponible el PDI, que ahí fallamos, porque yo tenía el dato, pero por estar con una chercha... Nos entretuvimos. Bastante agradable con Ismael, como siempre. Él me mandó un saludo temprano, en el día de hoy, por las redes. Y entonces, por estar en esa, bueno, nos dispersamos un poco y no le hice la pregunta, o no le hicimos la pregunta de si realmente la plataforma de su partido estaría en disposición del señor Trujillo.
Entonces, como decíamos, si el que tiene el impedimento es él, aunque tenga la plataforma del PDI o de cualquier otro grupo dominicano, porque es probable que consiga otros 2 o 3 partiditos más que quieran llevarlo, por la chulería de muchos dominicanos que les gustan estas cosas, no por otras que uno pueda rebuscar mucho, sino por el apellido Trujillo, inclusive aunque sea el segundo apellido de él, por la sola razón de ser nieto del jefe. Ya ese es un ingrediente o un atractivo para algunos dominicanos que son cualquier cosa y que son de material especial, que son capaces de inclinarse para cualquier lado dependiendo de cómo sopla la brisa. Sí. Y si esa brisa trae cuarto, mejor. Así es. Y tú sabes que es difícil porque hasta donde uno sabe, el único que tenía materiales especiales de esa familia era Rafael Leonidas. Los demás no han servido para nada. Así mismo, por eso lo del jefe. Así es. Porque a él se le fue la mano, o dejó que a mucha gente se le fuera la mano y le hiciera más daño del que él mismo se hacía. Pero realmente hay que reconocer, esto no es ninguna apología, hay que reconocer que realmente era una persona salida del montón. Y además, fuera del montón. Y que tenía, aunque no tenía una sólida formación, como por ejemplo el caso del doctor Balaguer. No la tenía, una formación académica no. Académica no la tenía, sin embargo, tenía una inteligencia natural. Sí. O un sentido. Y un instinto. Un instinto. Increíblemente bien afilado. Y te voy a decir, uno no peca de elogio, sino de admitir una realidad objetiva. Trujillo es el creador del Estado moderno dominicano. El creador del Estado dominicano. Y su legado fue, en términos de cosas materiales, legó un país con muchas cosas positivas que la democracia no ha sabido sustentar. Que uno piensa que si hubiera tenido una visión más amplia de las cosas, porque hubiese salido más del país, pero no lo hacía por muchísimas razones. Primero, no quería dejar el conuco. No quería dejar solo el cartón. Y además tenía muchos, los intereses que había, las confrontaciones que tenía. Recordemos que se convirtió en un líder a nivel regional. Y llegó a poner presidente. A poner y a quitar. Sí. Ahora mismo está circulando el libro de Tony Raffour, que es un texto interesante porque Trujillo puso en la presidencia de Guatemala a Castillo Armas y después lo mandó a asesinar. Claro, entonces, en Haití puso como 4 o 5 varios presidentes en Haití. Sí. Entonces él mandaba aquí y mandaba en Haití. La región. Y entonces a nivel regional era un hombre, por lo menos, si no temido, observado. Sí. Y como tú dices, él no dejaba el país y era cuidadoso, tan celoso que... Por dos cosas, porque le tenía miedo a los aviones, aunque hizo pocos viajes, algunos viajes en aviones, pero pocos, como decía el general Paniagua el otro día. Pero porque realmente el conuco, como tú dices, tenía brasas ardiendo. Acuérdate que él, la desgracia del contraalmirante Lajara Burgos, fue que cuando él invitó a Lajara Burgos había sido avanzada de él en España y había tenido una buena recepción. Y cuando él invitó a Franco a que viniera aquí, Franco le dijo, es que yo no tengo un hombre de la categoría de Lajara Burgos para que ustedes dejarlo allá. Dice, tiene categoría. Tiene categoría, yo la voy a quitar. Le mochó la categoría. Sí, hasta lo degradó y todo. Categorizó. Sí. No. O sea, porque era muy celoso. No era celoso con el poder. El que podía tener el poder era él. Y si él quería, lo distribuía o lo subía y bajaba el que él quería. Así es. Pero cuánta gente de su Cucho Álvarez, Paulino, Anselmo Paulino, especialmente Anselmo Paulino, gente de su íntima convicción en algún momento también los pasó a desgracia. Sí, incluso mucha gente sostiene que la desgracia de Marrero Aristi fue que en una conferencia... Siendo ministro de Trabajo. Él se le fue la mano con unos gastos, pero eso no fue lo importante, sino que en un momento él se le fue la boca y dijo que él era más líder de la cuenta aquí. Entonces, mucha gente que estaba afuera empezó a elogiarlo demasiado y esos elogios parecen haberle costado la vida. Esos elogios llegaban hasta aquí. Y entonces, porque Trujillo tenía un oído largo o profundo. No, era llegaba lejos. Sí, era cuidadoso. Es igual que la mano, llegaba muy lejos. Sí. Mira, Luis, otra cosa que debemos destacar es
que pese a la antigua campaña contra la violencia doméstica, se siguen registrando hechos lastimosos. Por ejemplo, 2 mujeres que murieron asesinadas y un caso de una dama que llevó a su pareja a un motel de Puerto Plata, lo durmió y le cortó el miembro después. Pobre hombre, se le está intentando... Le cortó la asistencia. Sí, le cortó la asistencia. Pobre hombre, están tratando de recomponerle. Pero parece que está resultando una tarea difícil. Hay cosas que después que se descomponen, sí, es difícil. Imagínate tú. Porque parece que él se perdió mucho tiempo, ella lo dejó dormido con el miembro cortado y se fue. Hubo que salirla a perseguir después. Y el caso de una jovencita, creo. Ahí hay violencia de género, pero al revés. Al revés. ¿Y por dónde le entró la violencia de género? Sí. El caso de la jovencita de los Alcarrizos, que yo creo que hay que estudiar cada caso para construir un perfil que no sea solamente aduciendo violencia machista, aunque en este caso lo hay. Porque esta muchacha que parece que fue asesinada por su concubino, era un caso que si tú lo miras, es lo que los sociólogos llamamos una incongruencia. Porque fíjate, ella antes de los 15 años tuvo un hijo. No tenía empleo, había trabajado en banca de apuestas. Un hijo, pero con otro, no con él. No con otro. ¿Qué es lo que ocurre con esas muchachitas que de 13, Sí. 14 y 15 años paren un muchacho? Ya Generalmente ya aprendieron el camino, pero entonces el incumbente del caso Sí. no asume las responsabilidades. No. Entonces después viene otro, entra al bate. Sí. Y tú ves que tienen 3 y 4 muchachos de maridos diferentes. Sí, entonces las redes, porque ella, por ejemplo, salió para una discoteca y empezó a colgar fotografías y videos de ella brincando muchísimo en la discoteca y con otras juntas. Eso es peligroso. Entonces, el tipo parece que se molestó, le dio una golpiza y después la asesinó. Entonces, ahí hay que ver muchísimas cosas, muchísimos elementos de relaciones intoxicadas desde su misma raíz. Bueno, finalmente hay más o menos unos dos detenidos con relación a la muerte de un coronel retirado de la policía. Teniente coronel de la Teniente policía. coronel de la policía, que fue en el mismo... Bello Armonte. Bello Armonte, que fue en el mismo sitio donde mataron a un teniente de la policía hace un tiempecito. Y que, bueno, pero el coronel era miembro de una familia Sí. de hombres de uniforme. Y parece que una familia muy educada, oír las declaraciones de su hermano. Penoso que estas sí, cosas sí. sigan ocurriendo. Bueno, y finalmente en el día de hoy el Ministerio de Defensa ofreció una rueda de prensa para dar a conocer ya resultados o los elementos ya concretos de la publicación hace unos días de el intento de la penetración de un cargamento Sí, de unos un 300 alijo, kilos, un alijo pero de 300 una kilos montaña de cocaína. de cocaína que envolvía a varios oficiales. Hay unos 3 coroneles, un coronel full, 2 tenientes coroneles. Sí. Pero el asunto fue que se sometió a la justicia y se canceló. En lo que se investiga el caso ya están cancelados. El ministro anunció la cancelación. Y puestos a disposición de la justicia. Puestos a disposición de la justicia. Lo mandó el expediente a la Procuraduría de la República para que se encargue de darle los términos judiciales ya al caso. Así es. Del jurídico legales al tema. Esos son ejemplos para que, bueno, aquellos que dicen que no se hace nada, o que no, ese tipo de cosas hay que felicitar a las Fuerzas Armadas. Yo creo que sí. no han estado apañando, No, porque realmente este coronel que tenía 5 meses en el CESAT, al frente del aeropuerto de La Romana, pues se las ingenió para tumbar el sistema, para que la nave entrara sin problema. Así es. Entonces, y esas cosas sencillamente no se pueden permitir, y cuando se descubren hay que sancionarlas. Felicitaciones por lo que toca a las autoridades que actuaron esta vez. Lo ideal es que siempre se actúe, que siempre que se tenga elementos de juicio o elementos probatorios al alcance, pues que se establezcan las sanciones. Eso es lo que la población pide, eso es lo que la sociedad espera de las autoridades en sentido general. Bien, vamos a la primera pausa, damos la bienvenida a nuestro distinguido invitado de hoy, el doctor
Franklin García Fermín, ex rector de la UAS, miembro del equipo central del PRM. Con él vamos a pasar revista a varios temas de actualidad y a otros que, como yo digo, pudiéramos desempolvar también. Vamos a la pausa. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con sabor que enamora, con esencia de familia, con Café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Desde hace 70 años, trabajamos para emitir el dinero que usas, mantener estables los precios de las cosas que compras, propiciar que las condiciones económicas te permitan ahorrar o invertir, regular el sistema financiero y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos para que responda con seguridad a tus proyectos. Desde hace 70 años, en el Banco Central, trabajamos arduamente para mantener la estabilidad y contribuir con el crecimiento y bienestar de los dominicanos. Banco Central de la República Dominicana. 70 años aquí para ti. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Bien, la bienvenida a nuestro invitado de esta tarde, el doctor Franklin García Fermín, vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno, el PRM.
que tiene como líderes a Hipólito y a Luis Abinader, o al revés, Luis Abinader, cara joven, fresca, que fue candidato en las pasadas elecciones y tuvo un buen desempeño, y el expresidente Hipólito Mejía, que ha dicho que aprendió de Balaguer que nadie se retira. Sí, él dijo eso, que él aprendió que estaba todavía... Primero él quería retirarse, pero que aprendió que eso no es para qué retirarse. Dijo que la única piedra que tenía, que era una piedra en la vesícula, ya se la quitaron. Que ya la única piedra no era en el camino, que era en el cuerpo, y ya se la quitaron. Ya le que quitaron, no tiene piedra. que no tiene piedra en el camino. ¿Qué le parece, doctor? Bienvenido. Bueno, mucho gusto, siempre muy contento de compartir con ustedes y los amigos televidentes. Pues... Viene el 18 por ahí, y eso está aquí, a la convención de... 18 de febrero, 18 de febrero. De febrero, pero eso está aquí. Pues después que pase diciembre, llegó enero y ya se fue, y llegó febrero. 18 de febrero, poco después del Día de los Enamorados. Sí, bueno, para enamorar la situación. Exacto. Entonces va a celebrarse la convención del PRM. ¿Usted cree que las cosas saldrán bien? ¿No habrá división? Puede haber aspiración en doble dirección, pero no va a haber división. Y allí, como diría doña Margarita, ni va a haber división ni reelección. Sí, porque mira, eso se dice. Déjeme decirle que todo, hasta este momento, va marchando bien. Perfectamente, muy bien. ¿Se ha cerrado el padrón ya? ¿O no? Sí, precisamente ayer, lunes, nos reunimos los miembros de la dirección ejecutiva y pasamos revista, previo informe de la dirección de la convención, es decir, de la CNO. Sí. El presidente de la convención organizadora. Tony Raful. Sí. Informó. ¿Y tiene tiempo Tony Raful? Porque Tony no es el presidente del Parlacén. Sí, pero hay un equipo muy bueno que cuando él sale, porque tiene que viajar a Guatemala, sigue haciendo el trabajo, ese equipo, el doctor García Ramírez. Ese es mi médico, un tolete el vicepresidente. Y hay un equipo bastante equilibrado y de gente con vasta experiencia en la organización de este tipo de actividades. Entonces, lo que estábamos concluyendo, es el padrón del PRM. Yo en la última entrevista que tuve aquí, le hablé a ustedes de que que el proceso estaba en curso en ese momento y que concluía, como concluyó efectivamente el 31 de octubre, el proceso de inscripción, que yo expliqué que fue presencial, porque en este momento está parado ese proceso, se va a reiniciar en el mes de marzo. Se fijó en 600.000 militantes. Se inscribieron 500.000. Alguito más, pero ya validado. Pero 500 se inscribieron. Se inscribieron. Y más de 500.000. Se confrontaron las informaciones y como cuánto aparecieron. Se acerca mucho al número. Sí, tú sabes que hay gente que se inscribe 2 veces, en un centro, van a otro. Hay gente que se inscribe 2 veces a veces por no quedarse fuera. Pero es un buen número, yo diría. Sí, fíjate, eso duró algo menos de 2 meses, ese proceso. Y recuerden que fue presencial. O sea, usted tenía que ir con su cédula a un centro. O sea, que no es que mandó su dato por internet y la foto por... ni lo mandó con un amigo. Ni vaciado del listado. Del listado. Y para poder inscribirse, una persona tenía que estar presente, no solo la dirección de ese lugar partidaria, sino también un delegado de las 2 corrientes. Quizás sí, pienso yo, doctor, que el partido haría esfuerzo especial en que las cosas fueran así, porque tengo entendido que la línea del partido es respaldar las primarias con padrón cerrado. Sí, claro. Y entonces
aunque hay algunas opiniones allí en el PRM. Doña Milagro ha llamado la atención. Pero como institución, sí, doña Milagro llamó la atención a Eddie Olivares, que tenía, siendo miembro de la Junta, una posición, pero que, aun cuando uno tenga la cabeza para pensar, pero cuando independencia para pensar, claro. Sin embargo, cuando pertenece a una organización tiene que acogerse a la disciplina, claro. Y a la decisión. Es igual que tú pertenezcas a una religión. Claro. Tú perteneces en base a tu propia decisión y al libre albedrío. Que es lo que ha dicho, por ejemplo, también el expresidente Mejía, que ha dicho que favorece el asunto de las primarias abiertas. Dice, ahora, en mi partido, yo acojo la posición de mi partido. Claro. Pero fíjate, es que esto de la primaria muchas veces es conveniencia mediática. Sí. La gente, hay gente que actúan en función de la conveniencia que le puede producir en un momento determinado. Cambia de opinión mucha gente. Sí, cambian por esos intereses. Y a propósito, usted que es abogado, en la misma dirección de eso que usted está diciendo, ¿cómo es posible que hayan abogados que ven la ley de una forma y después cuando se cambian de color o de intereses o de gobierno, ven ya las cosas diferentes? Que la ley no dice lo que decía, sino dice lo que ahora quiero que diga. Y sobre todo, Luis, agrégale a eso que uno entiende que el fallo de la Suprema de 2005 le dio la condición de cosa irrevocablemente juzgada a la cuestión esta de las primarias, pero no pasa así. Pero tú buscas un grupo de juristas que les gusta y abogan por el fortalecimiento institucional y lo ven como dice la Constitución, tal como se escribió, el constituyente lo escribió, pero resulta que los otros que están en otras posiciones coyunturales, porque mucha de esa gente, mañana o pasado mañana, el color cambia por lo que sea, las condiciones cambian, sobre todo las condiciones económicas, que es fundamentalmente lo que está en juego. Bueno, y entonces piensan y modifican su posición. Déjame decirte que eso es muy penoso. Muy penoso. Desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista profesional y hasta institucional, la propia dignidad que debe tener todo profesional. Porque fíjate, eso que tú dices es tan cierto y es tan penoso, tan serio eso. Sí, y penoso. Y penoso. Muy lastimero. Que personas que han escrito inclusive tratados, ¿verdad? Resulta que por el pago, porque todos sabemos por el que pago le después pagan cambian de posición. Una opinión, mira, nosotros queremos una consulta, pero la consulta la queremos de esta manera. Arréglame. Sí, pero tiene que ajustarse al derecho, doctor, a lo que dice la ley. Pero fíjate, por eso es lo penoso. Mira, yo te voy a decir, me voy a reservar, pero yo recuerdo que mi suegro, el doctor Manuel Sosa Vasallo, le fueron a pedir una consulta. Un banquero en ese momento, muy conocido, tenía intereses y le pidió una opinión profesional. Una opinión. Mi suegro le iban a pagar muy bien, ¿verdad? Muy bien. Mi suegro le dijo, pero usted quiere una opinión jurídica de lo que yo, como un abogado de más de 50 años de ejercicio, le puedo dar de ese caso. Usted quiere una opinión. O un arreglo. Resulta que no era una opinión jurídica. Lo que quería, era un arreglo. Lo que quería era algo que él escribiera. Un bajadero que le justificara. Un bajadero para publicarla en un periódico. Y le iban a pagar lo que él pidiera. Pero él, como un profesional que se respetó mientras vida tuvo, decidió. Cuando le hizo la pregunta, se dio cuenta que realmente no era tal opinión jurídica lo que querían. Querían un mamotreto que él lo que querían era aprovechar la opinión de él, su opinión, que le su nombre, a los intereses para entonces publicar eso y que formara parte de una campaña para crear opinión. Lo mismo que está pasando y ablandar ahora. Conciencias. Usted ve un grupo de abogados, unos cuantos abogados, opinando sobre las primarias abiertas, e inclusive son muy solícitos. Las primarias abiertas y alguito más, doctor. Sí, y alguito más. Y están hablando hasta de una interpretación
que hay que darle a la Constitución. Yo he visto algunos casos que son inverosímiles, porque este es el país de lo inverosímil. Sí. Que supuestamente el artículo 124 de la Constitución no le prohíbe al presidente reelegirse. Pero ¿cómo usted puede...? No, y alegando derecho de que porque ese fue un asunto que se hizo. Bueno, pero ven acá, aun cuando fuera de tipo político, ¿cuántas veces? De hecho, la Constitución es política, un instrumento político, hecho por políticos. Entonces, pero para las salidas institucionales, inclusive, ¿cuántas veces? Porque si así fuera, la situación aquella que decían los reformistas que a Balaguer le quitaron 2 años, resulta que a Peña le quitaron 4. Sí, entonces fue una salida a una crisis. A una crisis. O sea, es una solución concertada. No, ese párrafo que está en el artículo 124, que además solo falta ponerle el nombre de Danilo Medina, ¿verdad? Claro. Porque él fue presidente o es presidente 2016-2020. Entonces, en ese momento no se sabía, pero hoy ya es el presidente de la República. Por tanto, ese párrafo que establece claramente, de manera directa, sin embaje ni nada, que él no puede reelegirse. Y ese párrafo se colocó para evitar interpretación, para que quedara más claro, de lo claro. Fuera de todas dudas. Fuera de todas dudas. Pero aún así, entonces... Y aún así, hay unos turpenes que se atreven a hablar de que el presidente puede optar por una... Pero eso desdice, habla muy mal, doctor, como usted decía, es penoso, de la clase profesional. De la ética profesional. Y la ética profesional. Sobre todo. Y de un sector de la clase política realmente. Todas estas cosas ponen en duda el Estado de Derecho, la seguridad jurídica, la seriedad política, la seriedad de la gente, la calidad profesional. Entonces, o sea, eso es como que aquella expresión de nada, todo. Efectivamente, pero fíjate, tenemos que vernos en espejo, ¿verdad? En experiencias de otros países. Es muy penoso que lo que está viviendo América Latina. América Latina, pues lamentablemente tenemos ejemplo a Honduras, tenemos el ejemplo de Venezuela. Un desastre. Y tenemos otro ejemplo más reciente. Venezuela, en Honduras, ahora mismo, fruto de una interpretación que ha dado el Tribunal Constitucional de ese país. Después que hubo un referendo. Una interpretación. No, ese es el caso de Bolivia. Pero en Honduras, perdón. hoy está pero al igual que Bolivia, con la misma interpretación. Sí, está hoy inmersa esa nación en una terrible crisis. Una crisis y un estado de violencia, un estallido violento. No, allí no se sabe lo que va a pasar. Claro. Pero Venezuela, estamos viendo, ¿verdad? No necesita mayor explicación hacia dónde eso va y dónde eso va a terminar tarde o temprano. Y Bolivia, que el presidente Evo Morales intentó a través de un referéndum que le aprobaran la posibilidad de él reelegirse. Y resulta que el referéndum, ustedes recuerdan que eso fue a principios de año. Negativo. Fue contrario a sus propósitos. Y ahora entonces el Tribunal Constitucional viene y usan el Tribunal Constitucional para legitimar y legalizar, más bien legalizar una cuarta reelección. Lo que va a colocar a ese país en el pórtico de un desastre. Sí. Después realmente de gestiones. Y aquí hay gente que quiere en el caso experimentar eso, porque hay gente que está hablando de que se limita un derecho, que se violenta un derecho.
a limitar al Pero al el presidente asunto aspirante. está el derecho o el perjuicio de una persona. Una interpretación muy motrenca. Muy motrenca y muy oportunista. Es una interpretación oportunista y mostrenca. El derecho de una persona que pudieran alegarse que está en juego es frente a la institucionalidad del país, la tranquilidad del país, a la seguridad jurídica, pero la alternabilidad a la cultura es un principio fundamental en nuestra Constitución, la alternabilidad. Claro. Porque lo que debe prevalecer es la alternabilidad. Y la función de la Constitución es limitar el poder. Claro. Cuando la Constitución surge, la primera Constitución, la que se habla del 1215, que se habla que fue la primera Carta Magna, le llamaron, era con el propósito, y fue con el propósito de limitar el poder del rey. Y así el rey le concedió a los varones ingleses al firmar una carta a parte de la soberanía. Pero, doctor, lo que yo no entiendo, ¿cómo es que algunas gentes en el poder que pueden y que en un momento determinado desarrollan una gestión positiva? Mire el caso de Evo Morales, varias gestiones, intereses extranjeros metiendo las narices allí, hace una buena gestión, tiene el apoyo popular, el apoyo indígena, el apoyo de muchos sectores internacionales, hace varias gestiones, pero bueno, llega un momento que dice, bueno, hasta aquí, se va a un plebiscito, un referendo, el referendo dice que no. Entonces, lo que indica que ya el modelo, o que ya al país le conviene un cambio, parece. Le conviene un cambio, que ya se agotó. De presidente. Se agotó. Entonces, bueno, entonces ahora quiere forzar las cosas. Sí. Mire el caso también de Honduras. Honduras viene porque en algún momento allí fue porque, bueno, recordemos a Zelaya, que lo sacaron en pantaloncillo de la habitación. Y un golpe de Estado innecesario, inmerecido. Entonces, bueno, se resuelve el asunto, se lleva a Zelaya, se resuelve hasta un punto. Entonces, no aprenden la lección. Ahora vuelven. No solamente eso. Quienes patrocinaron y criticaron a Zelaya están haciendo exactamente lo mismo por lo cual le lo depusieron. Claro, entonces, bueno, entonces en Ecuador, el presidente Correa se empantalona en un momento determinado, atendiendo resistiendo la presión de muchísimos intereses externos, y sale a camino hasta cierto punto, y en un momento determinado dice, no, yo no me voy a reelegir, o no va a buscar, auspicia a un candidato, y entonces resulta que sale dañado el hombre, y hay todos los problemas. Bueno, pero a lo mejor salió dañado desde el punto de vista de los intereses de Correa. De Correa. Bueno, es decir, el presidente, el nuevo presidente, Moreno, bueno, él tiene que hacer su gobierno, el gobierno que él entienda. Y por tanto, hay que respetarle su espacio. Su espacio. Eso es verdad. Aun cuando usted lo pueda criticar. Pero lo que verdaderamente demuestra es que el continuismo es dañino. Es dañino. O sea, el continuismo más allá de la prudencia. Fíjate, el partido oficial tiene liderazgo. Doctor, vámonos el oficial te dice el PLD. El PLD tiene suficiente liderazgo. No vamos a sancochar el tema. Pudiéramos volver sobre ese tema a propósito de todos los ingredientes últimos que se han suscitado, para que vayamos a la última pausa. Entonces ya por ahí desarrollamos el tema. Perfecto. Vamos y volvemos con el doctor Franklin García Fermín, nuestro distinguido invitado de hoy. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca. Porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo. Porque las tradiciones no se pierden y esta es orgullo de
Sabor que empiece en el aroma. Tu café de siempre. Uno se levanta todos los días para echar para adelante, desde tempranito para que Dios ayude a uno. Darle de comer al país entero no es nada fácil. Cuando empezamos con la cooperativa éramos como 10, cada uno con su parcelita, poquita tierra. Pero ellos nos enseñan que cuando nos unimos logramos mucho más, siempre con ganas de trabajar. Fuimos aprendiendo y creciendo toditos juntos. Primero con Coopera y mañana usted verá que ese sueño de exportar con Prospera lo vamos a lograr. Lo mejor de nuestra tierra llegará al mundo entero. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Desde hace 70 años, trabajamos para emitir el dinero que usas, mantener estables los precios de las cosas que compras, propiciar que las condiciones económicas te permitan ahorrar o invertir, regular el sistema financiero y garantizar el funcionamiento del sistema de pagos para que responda con seguridad a tus proyectos. Desde hace 70 años, en el Banco Central, trabajamos arduamente para mantener la estabilidad y contribuir con el crecimiento y bienestar de los dominicanos. Banco Central de la República Dominicana. 70 años aquí para ti. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Seguimos nuestra conversación con el doctor Franklin García Fermín. El doctor dijo que en el PRM las cosas están tranquilas, que no es como se ven desde fuera, que la convención viene el 18 de febrero, que allí las cosas van a quedar resueltas con un padrón depurado, con primaria cerrada, no abierta. Y entonces cuando íbamos a la pausa, él estaba incursionando ya en el terreno del partido oficial, el partido de gobierno, que él, supongo yo, que él entiende que allí las cosas no están claras o están claroscuras y que cualquier cosa pudiera pasar. En eso es que pudiera pasar, pudieran estar cifradas las esperanzas o las expectativas del PRM, que se divida el PLD para que se filtre el PRM, doctor. No, yo creo... O el PRM como quiera hace su trabajo, no pensando en esto. No, yo creo que el PRM, como un partido con vocación de poder, que tiene amplias posibilidades de llegar al poder en el 2020... Es vocación de poder, no de división. No, tiene que trabajar y tiene que poner todo su empeño y todo su esfuerzo, ¿verdad?, en crecer, en fortalecer. Crecer unido, fortalecer su unidad, porque sí. En eso yo creo... Esa dualidad de liderazgo, eso es un problema. Mira, yo creo
que en el PRM hay una conciencia, desde el más alto dirigente hasta el de menor categoría en el partido, de que hay que preservar la unidad, que la unidad es fundamental, la unidad interna, y que también se hace importante la unidad hacia afuera. Usted habló de conciencia, porque realmente el PRM, recordemos que es producto de una división, es un desprendimiento del PRD, que no ha tenido la conciencia, porque no ha tenido la vocación de poder, para seguir, para unirse, para unificarse en torno a un proyecto de poder y para no perder el poder. Perdió el poder y no ha vuelto más al poder, producto de las divisiones. Entonces tenemos que aprender, como tú señalas, de esas experiencias. Y normalmente recurrimos con mucha frecuencia a recordar esas experiencias, ¿verdad? Para que estén latentes en la mente, en el pensamiento de todos los compañeros y compañeras. Pero además de eso, quiero decirte que Luis Abinader, que se proyecta como el próximo candidato del PRM a la presidencia, que lo fue ya en el 16. Ya, y se caminó un trecho ya. Sí, y se proyecta porque así lo dicen las encuestas. Si lo fue en el 16, debería ser en el 20. Sí, y las encuestas lo proyectan. Es una persona que se maneja con bastante cuidado, con un dominio de la inteligencia emocional. Con mucha prudencia. Y mucha prudencia. Sobre todo esa parte emocional. Sí, que es muy importante en el político y que muchas veces nuestros políticos incurrimos en exceso de emotividad. Sí. Y Luis en eso ha sido muy cuidadoso. Se lleva muy bien con Hipólito Mejía. Tienen una excelente relación. Desde afuera no se ve que están bien. No, después, hay gente... que él le llegara a decir hasta Tayota y realmente de afuera no se ve así. Pero fíjate que... Pero él me luce a mí desde fuera. Pero internamente... Siguen desayunando juntos. ¿Eh? Siguen desayunando. Sí, con mucha frecuencia. Juntos, uno en un lado y otro en otro. No. Hay normalmente, quiero decirte, que se reúnen a desayunar los lunes cuando es necesario, tanto Luis como Hipólito, sí, el presidente del partido, Bautista. ¿Pero en cuál caso? El secretario general. Normalmente en la casa de Hipólito. Sí, pero en algunas ocasiones... Más píparo el desayuno. En algunas ocasiones también en la casa de Luis Abinader. Eso se hace con regularidad porque normalmente el PRM celebra ordinariamente su reunión de la dirección ejecutiva los lunes a partir de las 4 de la tarde. Yeah. Y normalmente ellos pasan balance, participa en muchas ocasiones César Cedeño por la parte de Hipólito y Roberto Fulcar por la parte de Luis Abinader. Y hay una armonía. Fíjate que este proceso de validación de la inscripción, del proceso de inscripción, porque eso hay que validarlo. Participaron unos y otros, representantes. Sí, no, con mucha armonía. No es que no se presentaron situaciones difíciles, pero fueron abordadas esas situaciones con mucha capacidad, con mucho hacia interés adentro de unidad. Se ve que hay muchos paños y manteles. Hacia afuera ni se ven los paños ni los manteles. Porque y hay algunos, estamos acostumbrados. Perdóneme, doctor, hay algunos mensajes. El más reciente fue la escogencia de la presidencia del Colegio de Abogados, donde Surún, el doctor Surún, que fue apoyado aquella vez cuando él ganó la presidencia inicialmente, fue con el apoyo del PRM, aunque después, por debajo, recibió un apoyito del PLD. Y él, bueno, después se cambió para el PLD. Y entonces ahora se le quería cortar el paso. Sin embargo, él ganó las elecciones.
Y se dice que el sector, el PRM, bueno, Enrique García tenía, no recuerdo si fueron 9,000 y pico de votos, que son muchos, muy buena, y es una buena persona y bella persona. Y sin embargo, faltaron, yo creo que con los voticos que Hipólito le aportó al otro candidato, a Surún, yo creo que de todas maneras no ganaba, pero sin embargo, fue un mal precedente. De que, no, yo te puedo explicar, porque conozco. Bueno, usted es abogado. Muy bien, fui abogado. Además se movilizaron todos los abogados PRMistas. Fui presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Recuerdo que le gané a César Pina Toribio, que era el candidato del gobierno en ese momento, que era Balaguer, el presidente, y del PLD. Y yo creo que el triunfo de Surún se debió a Usted tiene un gran mérito ahí, porque no era fácil haber ganado a César Pina, que realmente es una persona seria y un profesional. Y un profesional, la carta cabal, es una bella persona. Una persona. Y entonces con todos esos respaldos. Merece el reconocimiento de todo el mundo. Mira, yo creo que lo del colegio son otras razones, lo que permitió que ganara Surún. Sí, eso no es verdad que Hipólito no apoyó a Surún, eso es incorrecto. Que no apoyó a Enrique. Que no apoyó a Enrique, correcto. Él lo apoyó y su gente lo apoyaron y yo creo que hubo deficiencia. Pero el PRM tuvo hasta que expulsar a un grupo de abogados. Pero eso fue en Santiago. Sí, que dijeron que iban a votar por Surún. No, pero eso fue mucho antes porque tomaron una decisión al margen del pleno, del PRM. ¿Y qué le cogió al PRM con Surún entonces después de haberlo llevado aquella vez? Porque se pasó al PLD, porque realmente yo tengo entendido que había una serie de cosas que no se estaban haciendo Surún en el colegio, que Surún fue implementó. Yo tengo entendido que él hizo una buena gestión, no sé si... sí. No sé. Mira, pero Surún nunca fue miembro del PRM. No, fue una coyuntura. Él era un hombre... Él buscó el apoyo. Sí, él buscó el apoyo. Él tenía una actitud en los medios de comunicación de crítica a la corrupción. Sí. Llevó varios casos o denunció varios casos. Eso evidentemente le creó dentro del PRM una simpatía. Una buena simpatía, ¿verdad? Como un hombre que está haciendo pues movimiento en contra de la corrupción, pues nosotros evidentemente que lo vimos bien. Lo apoyamos, evidentemente que él ganó con el apoyo del PRM, ¿verdad? En todo el territorio nacional. Él después, un acto de oportunismo, eso yo se lo respeto, pero nunca lo comparto, ni nunca lo comportaría, y mucho menos trataría en mi vida de no comportarme de esa manera, como él se comportó, porque es una manera indigna de un ser humano comportarse. Pues el asunto llegó lejos, entonces. Sí. Oye, pero usted iba a hacer apenas tenemos 2 minutitos, sí, nos quieren quitarnos cuántos, nos faltan 2. Pero usted iba a incursionar en la parte del partido oficial. No, iba a decir que... ¿Les preocupaba el asomo de división? Que el PLD tiene una cantera de dirigentes que son presidenciables. Sí. Entonces, ¿por qué siempre recurrir a una misma persona? Sí, pero una cantera de la pero fábrica también presidente que dijo el presidente Fernández, pero resulta que no llegan a 2 o 3% ninguno. Sí, eso es verdad, pero es porque pero no Hipólito dice que no es tan fácil construir un liderazgo, por eso él se mantiene. No, porque el PRD, con Peña Gómez, creó varios liderazgos. Creó el liderazgo de Antonio Guzmán. Creó el de Salvador, creó el de Jacobo, el de Peña Gómez. Pero 2 nada más llegaron. Bueno, por la división. También creó por la división, pero pudieron ser todos presidentes. Eso decía Peña Gómez, podemos ser todos. Todos pudieron hasta llegar. El propio Peña Gómez le cerraron. Sí. Esa división fue la que destruyó esa posibilidad. Gracias por acompañarnos y no muy dilatado, volvemos siempre. Siempre mi placer compartir el tiempo. Gracias. Esta hora con los amigos televidentes, que es un público excelente que tenemos, un blanco de público muy bueno. Con usted, de manera que gracias al doctor Franklin García Fermín, vicepresidente del PRM, que ha estado con nosotros este día.
Vamos a repetir, como siempre, a las 12 de la noche esta conversación. De manera que gracias, nos vamos y ahora nos vamos y nos vemos. Ahora nos vamos. Gracias, doctor. Gracias.